Hola, bienvenidos a un nuevo video de IMSER 2012. En esta clase me voy a dedicar a introducirlos en el concepto de clases de objetos. Bueno, sucede que R es un lenguaje orientado a objetos. Es decir, que cualquier variable, una tabla, un vector, un número, etcétera, todo eso es un objeto. Y todos los objetos tienen una clase. Es decir, existen distintas categorías de objetos. Y esas categorías son útiles porque permiten diferenciar a R la forma en que debe manejar esas categorías. En particular, ciertas funciones reconocen la clase de cada objeto y actúan en consecuencia. Vamos a ver de a poquito qué se trata todo esto. Las clases más comunes de objetos son las llamadas integer, numeric, character, logical, matrix, data frames, list y function. Vamos a ver algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, para trabajar con números, las clases principales son numeric y integer. Un ejemplo de integer son los números creados con el operador de los dos puntos, que ya lo hemos visto varias veces. ¿Sí? Por ejemplo, este objeto de x es el 1, 2, 3, 4 y 5. Y podemos preguntarle su clase con esta función y nos va a devolver esa palabra integer, quiere decir entero, número entero. ¿Sí? Se trata de valores que no tienen decimales, básicamente, y la diferencia que tienen con los números que tienen decimales es que ocupan menos lugar en la memoria, que en general no nos va a importar, pero hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos con objetos demasiado grandes. ¿Sí? Y a veces esas limitantes son importantes. Ahora voy a convertir a x en un elemento, en un objeto con decimales. ¿Sí? Vemos que ahora todos tienen un punto 1. Entonces, veamos la clase. Ups, perdón, me equivoqué. Clase de x es numeric. ¿Sí? Eso es una clase más extendida que comprende tanto a los números enteros como números no enteros, y en general son números con decimales. Y en este tipo de objetos se ocupa más espacio en la memoria, cosa que en general no nos importa. Para el caso de lo que se puede llamar palabras, por decirlo de alguna forma, existe la clase character. Por ejemplo, este objeto que estoy creando ahora son algunas letras, ¿sí? Ahí tienen. Que sucede que esto que está aquí es un vector, letters, es un vector que viene con R por defecto y son todas las letras del abecedario. ¿Sí? Como pueden notar, cuando se trata de palabras o letras se usan las comillas, ¿sí? Para marcar exactamente dónde empieza y dónde termina. ¿Sí? Y además indica que lo que está escrito entre medio debe tomarse literalmente como lo que está escrito y no debe interpretarse, es decir, no es una forma de diferenciar lo que es una palabra de lo que es un comando de R en sí. Me olvidaba de poner esto. Cuando ustedes le preguntan qué clase es, le va a decir character. ¿Sí? Nótese, quiero abrir un paréntesis aquí, nótese que en todos estos casos estamos hablando de vectores, ¿sí? Tanto x como y son los dos vectores, pero se trata de vectores con distinta clase, ¿sí? Distintas categorías de elementos tienen. Con respecto a la clase character, es bueno mencionar también que pueden ser palabras más grandes, ¿no? Por ejemplo, si creo este vector que es la combinación de las palabras papa, boniato y cebolla, entonces obtengo un vector que también es de clase character, ¿sí? También habrán notado de que uso en vez de la comilla doble la comilla simple, porque en ambos casos funciona. Se puede usar comilla doble o comilla simple y siempre permite distinguir. Nótese que aquí adentro, no importa lo que escriba, R no lo va a interpretar como comando, ¿sí? Uy, perdón, quería hacer esto en realidad. ¿Sí?
a pesar de que hay un signo de menos, R no intenta restarle lechuga a boniato, ¿sí? Porque como está entre comillas, R sabe que se trata de un string, o un string literal, como se llama en programación en general, y por lo tanto no debe ser interpretado. Bien, pasamos ahora a la clase llamada logical, y es la clase que bueno, tiene que ver con el video que vimos anteriormente. Se trata de las clases que resulta de aplicar operadores relacionales u operadores lógicos, ¿sí? Por ejemplo, si yo asigno al objeto U la comparación de 5 con el vector 2 a 8, U va a ser un objeto de este tipo con verdaderos y falsos. Eso es lo que se conoce como un objeto de clase logical, ¿sí? La clase logical además tiene la propiedad de comportarse como una clase numérica, ¿sí? Porque por ejemplo si yo hago la sumatoria de U, me va a dar 3, ya que convierte a los true en unos y a los false en ceros, ¿sí? Todos estos tipos de vectores que hemos creado entonces van a comportarse distinto frente a las mismas funciones. Por ejemplo, si yo el promedio de U, lo que obtengo es el promedio de un vector, que es lo mismo que considerar unos a los true y ceros a los falses, como ya hemos dicho antes. Si hago el promedio de X, vamos a obtener este valor 3.1, pero si hacemos el promedio de Y, nos va a dar un mensaje de advertencia, ¿sí? Porque estamos haciendo un promedio de algo que no son números, ¿verdad? Y de hecho el resultado es NA, es decir, que no está disponible, no se sabe cuál es el valor, cuál es el promedio. ¿Está bien? Otras operaciones también tienen diferencias. Si yo multiplico 2 por X no pasa nada, si multiplico 2 por U tampoco pasa nada. Como ya hemos dicho, transformo los true en unos y los false en ceros. Pero si multiplico por un vector de characters, hay un error, ya que no estamos multiplicando número por número. La cantidad de clases que existe en R es súper grande y está creciendo todo el tiempo, ¿sí? Y crece sobre todo porque surgen nuevos paquetes de trabajo para tareas específicas y muchas veces es conveniente para ciertas tareas crear nuevas clases de objetos que se ajustan a dichas tareas. Esto es lo que se conoce como el paradigma de la programación orientada a objetos, que es lo que mencionamos al principio de este video. En general, las clases de las que estaba hablando recién, de los paquetes, suelen ser bastante sofisticadas, más sofisticadas de lo que vimos ahora, ¿sí? Y porque se trata de clases que almacenan muchos tipos de información. Un ejemplo bien típico de objeto sofisticado es el que devuelve una función de regresión. Por ejemplo, una regresión lineal devuelve un objeto que es una cosa súper sofisticada con un montón de información adentro, ¿sí? Además, esas clases son importantes para que las funciones se ejecuten correctamente, y a veces hay funciones que exigen una clase en particular. Por ejemplo, la clase dist es necesaria para trabajar con la función hclust que hace clusters. No lo vamos aquí, sino que está en la lectura por escrito, un ejemplo para que lo vean, para que se sepa, para que se entienda lo importante que es trabajar con la clase de objeto correcto. Por último, es importante hablar de las funciones genéricas. Ya hemos visto varios ejemplos de funciones genéricas, como función min, la función print, la función summary o la función plot. ¿Qué quiere decir que son funciones genéricas? Quiere decir que trabajan con distintas clases de objetos, ¿sí? Es decir, que tienen distintos métodos, ¿sí? Se llama métodos, para trabajar con distintos tipos de objetos. Por ejemplo, la función print tiene muchísimos métodos y podemos saber cuáles son escribiendo este comando.
y entonces vemos una larga lista de 170 ejemplos que son todas variantes de la función print, ¿sí? Y vemos al final, separado por un punto, esa variante específicamente con qué clase de objeto trabaja. Es decir, el print.anova va a ser la variante de la función print que trabaja con objetos de la clase ANOVA, ¿sí? Lo bueno de las clases de las funciones genéricas es que no debemos escribir, no es necesario escribir print.anova para ejecutar la función, sino que simplemente escribimos print y acá ahí adentro escribimos el nombre del objeto en cuestión, ¿sí? Lo que hace R es simplemente se fija a ver a qué clase pertenece el objeto y se fija si existe un método, es decir, una variante de la función print definida para esa clase de objeto, y entonces ejecuta dicha variante, ¿sí? Que es la más adecuada en ese caso. A lo largo de todo el curso nos vamos a ir enfrentando a distintos ejemplos de clases y cómo interactúan con los objetos y las funciones de R. Es importante estar atento al tipo de objeto y sobre todo a entender cómo trabaja con la función que estamos usando, ¿sí? Bueno, vamos a seguir hablando de varias clases de objetos que existen en R en los próximos videos. Hasta luego.